Buenos días, Oigan, pues profesora. buenos Disculpe, días a todos. Dígame. ah, lo que pasa es que me parece que los de jefatura les mandó a los profesores mi justificante médico. Soy Erika Jiménez. Sí, Y bueno, pues ya me estoy reintegrando a las clases, entonces, para empezar a mandar las actividades que no pude mandar mientras estuve ausente. permítame, por favor. Déjeme verificarlo Sí, nos mandaron algunos justificantes. Entonces, aquí el documento dice que es del 10 al 28 de septiembre, abogada. Sí, está bien. Sí, esas son las fechas que manejaron. Sí. Bueno, ok. Entonces, bien, muchachos, vamos a empezar. Aquí les pedí la clase del día de ayer que utilizaran, ¿verdad? Aplicaran para la revisión de una videoconferencia, ¿verdad? Vía Zoom, para que pudieran ustedes escuchar una interesante conversación que se tuvo precisamente con una persona que, bueno, para empezar no es abogado, eso es muy bueno, porque tiene una óptica completamente diferente a la nuestra. No solamente es hablar de leyes y su contenido, no solamente es ceñirnos a los tópicos que nosotros generalmente manejamos, los tecnicismos, las instituciones, la organización estatal, sino, y particularmente hablando, ¿verdad? Vinculándolo precisamente con otros elementos científicos que no son enriquecedores. Opiniones. Escucho solo 5 opiniones. Por favor, levantan la mano y en ese orden les pregunto. Y después vamos a ir platicando sobre su contenido y obviamente verificándolo con el artículo 27. ¿Quién va a ser el primero o la primera? Ok, tenemos una, dos, ¿nadie más lo vio? Tres, cuatro, cinco, seis. Ha pasado un minuto, nos quedamos con 6 personas. Números de lista, Beatriz, por favor. Soy 20. Gracias. Esmeralda, 23. gracias. Meli, 35. gracias. Dafne, 18. gracias. José Rodrigo, 33, profesor. gracias. Y Daniel Cantero, 9. gracias. Muy bien. Pues vamos a empezar entonces con, gracias, ¿eh? Ya pueden bajar su mano, ya no es necesario. Aquí ya los anoté y vamos a empezar por el número de lista 9, que precisamente nos dice, vamos a participar en esta evaluación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, genéricamente, ¿qué les deja la revisión de esta conferencia? Lo escucho. Daniel. Sí, bueno, pues yo ayer que estuve viendo el video, comienza Sí. con una pregunta, haciéndosela a Luis, ¿no? Se llamaba Sí, el historiador Luis el Aboites. historiador, Ajá. ¿no? Ajá. Él decía que él estaba como más enfocado en el noroeste, que es Sinaloa y Sonora.
Ajá. y hablaba de cómo en estas fechas, bueno, es que la reforma era de 1992, ¿no? La reforma del artículo 27 de 1992. Y hablaba mucho de cómo las afectaciones que justamente estaban viviendo el noroeste de México, a pesar de que era la zona más productiva del país. Sí. Y entonces hablamos de un escenario complicado en muchos aspectos, ¿verdad? Esta situación, evidentemente, o esta necesidad, dijeron en aquel momento, ¿verdad? Que pues, oiga, pues necesitamos actualizar el 27 constitucional. ¿Y por qué? Porque tenemos muchos problemas. Uno de ellos es precisamente el reparto agrario, el uso político que en todo caso se le daba pues se le sigue dando, por supuesto, al reparto agrario, que obviamente pues ya no existe. Dicen por ahí que todavía tenemos esas dudas, ¿verdad?, existenciales en el sector agropecuario, porque formalmente hay problemas reales que no han sido resueltos. Ese es el gran problema porque ya ha pasado una distancia enorme y no vemos ni verificamos cambios. Pero bueno, no les voy a todavía introducir. Número de lista 23. La escucho. Ah, ¿yo, profesora? Sí, ¿El 23 dijo? sí, Ah, perdón. Bueno, yo cuando lo vi, bueno, en sí como que se enfocaba mucho en el ámbito como político, en este caso, ya que influía mucho el presidente que se encontraba en ese entonces. Por ejemplo, decía que me llamó muchísimo la atención que mencionó sobre las expropiaciones de 1975 y 1976, en la así cual es. decía que pues se trataba como de eliminar el arrendamiento de tierras, pero sin embargo ¿cómo se dice? El gobierno al no tener como tanto capital, por así decirlo, para ayudar a aquellos pueblos rurales, pues era como una necesidad primordial de los agricultores para como obtener pues dinero y como estar en sustento, por así decirlo. Sí. También, pues qué más. Ah, sí, por ejemplo, cuando mencionó un presidente, permítame tantito. Sí, Mm, mencionó varios, sí, es que pero hay algunas figuras que obviamente tuvieron cierta impacto, ¿verdad? En estas consideraciones que hace el historiador. Sí. sí, el que, bueno, me llamó la atención fue el gobierno de López Portillo, que debido Ajá. pues a que más bien el país era en ese entonces pobre porque pues estaba endeudado pues a nivel pues internacional, por así decirlo. Entonces lo que hizo este López Portillo para como para recompensar, por así decirlo, a los agricultores, pues los indemnizó y eso. Así es. Bueno, sí, hay varias puntualizaciones que hace sobre diversas administraciones e incluso las tendencias o los calificativos que estos sexenios, ¿verdad?, han tenido con respecto a sus acciones concretas con respecto al campo. Y lo que señala la abogada es correcto. O sea, dinero para el campo, ¿cuándo ha habido? Pues no, realmente no. Aunque hay partida presupuestal, también tenemos que decirlo. Formalmente dentro del erario público hay asignación de partidas, hay política pública que se sustenta además con programas sectoriales de beneficio. En realidad, pues no hay un equivalente, ¿verdad?, que nos hable de eficiencia de estos programas y la aplicación puntual del recurso. A mí me dicen que hay dinero. Yo no sé si ese dinero realmente llegue a las personas, porque sucede no solamente en el sector agropecuario, sucede en otros ámbitos de nuestra realidad. Muy bien, muchas gracias. Número de lista 35. Yo, maestra. Sí, Bueno, Melissa. mi aportación es respecto a la ONARCA. La verdad es que yo no... Un orca, un orca. ONARCA. Ah, bueno, sí, la Sí, verdad no entendía ajá, muy bien. Este, no sabía que existía esa organización, pero me llamó la atención porque dice que es un conjunto de todo. Hay productores privados, productores de diferentes creencias
pero todos van enfocados a que ya no demandan tierra, sino reclaman el proceso productivo, el poder tener garantías, seguros y créditos baratos. Así es. Bueno, la UNORCA es una organización de carácter campesino, pero lo más rescatable, y viéndolo de una manera objetiva, es que ejerce que de manera autónoma. Es de alguna manera, un parteaguas porque se supone que efectivamente ellos están más preocupados por una lucha campesina con una participación activa, ¿sí? Hay por ahí algunos encuentros muy simbólicos. Yo recuerdo uno de Puebla en el año de 1985, que precisamente busca, y es una invitación primero, ¿verdad? Para todo el sector campesino, pero incluyendo también a los jornaleros, a los avecindados, a los colonos, porque todavía teníamos colonias agrícolas, a las mujeres que sin tener formalmente reconocida la titularidad, pues también realizaban las actividades, los pescadores, que formalmente creo que nunca hemos mencionado que pertenecen a la actividad agropecuaria, pero bueno, o sea, dentro de las actividades formales que son, o desde el punto de vista legal, que es agricultura, ganadería, ¿verdad? Y actividad forestal, por supuesto que también entra la actividad de los pescadores. Aquí hablaban de diversas regiones y había una preocupación. A nosotros no nos interesa el partido, el personaje, la política pública, ni la ubicación geográfica. ¿Qué nos interesa? Trabajar de manera común en beneficio de solo nosotros. Es como si ustedes, un equipo de trabajo, un grupo de estudiantes, se preocupe exclusivamente, ¿por qué? Por realizar mejores prácticas docentes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros estamos en un programa de tutorías, no sé si sepan, pero todos los semestres, generalmente los semestres nones, porque es cuando tenemos bienvenida de nuevos chicos, nueva generación, pues tenemos el ejercicio de la tutoría, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que no son a nosotros afines, yo creo que quién más que nosotros como integrantes de un sector determinado podemos verificar las necesidades, podemos aportar las probables soluciones. Ese es el gran triunfo de UNORCA. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad? Esta vinculación. De hecho, les quiero decir que hace algunos años todavía por ahí encontrábamos dentro de redes sociales, este año particularmente me ha costado trabajo, no lo he logrado ubicar, un documento que yo les compartía de esta organización regional. ¿Por qué? Porque ellos nos daban una postura, una visión completamente, ¿cómo decirles? Un poquito más realista del sector agropecuario, un diagnóstico más, digo, hablar de lo que tú padeces me parece lo más gráfico, ¿no? Y si le pido a otra persona que hable de mi situación, pues seguramente lo hará desde sus limitaciones, que es el producto de lo que nosotros observamos, ¿no? Nosotros pretendemos conocer algo, pero lo hacemos desde una postura completamente diferente porque no somos el sector, porque no hemos conocido la problemática de cerca, porque tenemos limitaciones, incluso prejuicios. Lo tenemos que decir como es, porque hay quienes se afirman, se clasifican, se etiquetan de algún pensamiento, de alguna tendencia, de algún partido, de algún color, de algún personaje. Y no nos va a ser útil. Tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles, pero ¿cómo hablar de objetividad cuando hemos sido formados, hemos sido a lo mejor alienados, ¿verdad? Bajo ciertos principios rectores del pensamiento. Bueno, en ese sentido, entonces dice la UNORCA. Perdón por la interrupción. Continuamos. Meli. Sí, perdón. También es que al principio decía de Miguel de la Madrid, bueno, menciona a los presidentes, pero Ajá. él hace la aclaración que su gobierno no era neoliberal, sino que era un gobierno que no tenía dinero y no podía gastar porque tenía el Fondo Monetario Internacional encima para que pudiera cumplir con la deuda. Sí. Y también algo que me llamó la atención, pero no entendí muy bien,
fue que Sí, dice que no hubo como tal una protesta campesina, un levantamiento campesino. O sea, en solo, 1991, ¿no? Ajá. solo dice que hubo como ah, los diputados que apoyaron la reforma, pero fueron más del norte, los que siempre estaban a favor. Y, por ejemplo, ¿No? los que eran como de Oaxaca, Chiapas, hablaban, pero no sabían como tal del tema, sino todo lo que los que mencionaban eso eran los del norte. Ay, bueno, de hecho, tiene que recordar una expresión que hace nuestro participante porque el historiador dice, pareciera que solo el micrófono los tenían, o sea, sí es cierto, cuando hay como un cierto protagonismo, ¿no? En el uso de las expresiones, pues pareciera que esta situación solamente se da en una particularidad del territorio nacional, cosa que no es cierto. Hay muchas situaciones, sin embargo, como siempre, hay ciertas, vamos, posturas políticas que fueron más favorecidas. Ese es el sentido de la expresión. No es que se haya solo o a consecuencia de un levantamiento armado público, no, realmente fue una invitación, una concertación social, un ejercicio de recopilación diagnóstico para ver, bueno, qué es lo que sucede en estos lugares del país donde se dice que es necesario realizar una actualización al ordenamiento fundamental, que es el artículo 27, y por ende, incluso justificar, ¿eh? Yo no digo que sea cierto, es justificar la necesidad de contar con un nuevo orden normativo. ¿A través de qué? De la ley agraria. ¿Por qué? Porque teníamos perfectamente funcionando una ley federal de la reforma agraria, que bueno, si no es perfecta, me parece que sí es lo más cercano a una puntual regulación. Entonces, bueno, tan es así que se deja con una vigencia transitoria. Pero ya lo iremos viendo paulatinamente. ¿Qué más, abogada? Pues también sobre que no hacen mención de la Ley de Fomento Agropecuario de López Portillo, que es un Ajá. antecedente directo de la reforma. Bueno, de hecho, si nosotros revisamos, ¿verdad? Esta ley, sabemos nosotros que en la década de los 80 precisamente se da con toda la intención, ¿verdad? Como su nombre lo dice, fomentar las actividades agropecuarias. Por ahí si tienen oportunidad de revisarla, sale publicada precisamente el 2 de enero de 1981. Es una ley que, de acuerdo a sus primeros numerales, nos establece el objeto de la misma, que es el fomento de la producción agropecuaria, también la forestal, pero sobre todo, ¿saben para qué? Para satisfacer las necesidades nacionales y con ello mejorar, elevar, cambiar, modificar ¿qué? Las condiciones de vida del campo y sus sujetos. Entonces, ¿realmente hay una preocupación? Sí. Los abogados particularmente como que se les olvidó en esa reforma. No, muchachos, nada se olvida, nada es al azar, no es una cuestión de, vamos, fueron las circunstancias particulares y por ello después de las participaciones voy a proyectar un minutito, un video muy interesante por la situación e implicación política que tiene. Muchas gracias, abogada. Déjeme, porque aquí tengo mi anotación. Número de lista 20. Sí, profesora. La escucho. Bueno, siento que el video es más enriquecedor por el hecho de ser precisamente un historiador el que habla de esta reforma, Sí, sí, sí. porque tocó muchos puntos que de manera jurídica tal vez no podríamos verlo. Bueno, yo apunté de hecho más de 20 puntos que obtuve Sí, a partir de esta información sí, y, y abre más mi panorama. Una de las cosas que sí me causó conflicto, pues es que siempre ha existido pues que el desvío de dinero, o sea, el dinero no es fructífero para los que de verdad sí lo necesitan. Por correcto. ejemplo, en el gobierno de López Portillo hizo una mención que indemnizó a los expropiados Sí, de Echeverría ajá, y pues era un presupuesto que se le daba prácticamente similar a Sonora, eran 680 millones de pesos. sí.
Sí, de Mm, hecho, dicen que fue bastante generosa, ¿no? La indemnización. Entonces, hay como estas situaciones, qué acertado comentario, Beatriz, porque finalmente lo más destacable de esta aportación, de esta intervención, es precisamente la formación del profesional. ¿Por qué? Porque él al tener el contexto histórico que la gran mayoría de nosotros no poseemos, nos da una visión completamente diferente, porque ustedes y yo, vamos a decirlo así, conocemos el artículo 27. Podemos leer la exposición de motivos del artículo 27, su modificación, ¿verdad? Para enero de 1992, pero no conocemos todo este contexto, que eso es lo enriquecedor. Conocer las causas que originaron y modificaron finalmente el artículo 27, que ahí no termina todo, o sea, esta es la mitad de la historia, la otra mitad usted sí la puede conocer. ¿Por qué? Porque a partir de 1992, que realmente se habla de una contrarreforma agraria, es cuando nosotros vamos a empezar a conocer si pasó eso que dijeron, si se modificó, si tuvo los efectos, si el sector campesino está mejor ahora que antes, si hay certeza jurídica, si hay protección, si hay capitalización. Esos son los juicios que nosotros ya podemos emitir. ¿Con base en qué? En nuestra experiencia. Eso sí ya nos toca a nosotros poder apuntalar, ¿sí? Continúe, por favor, Betty. Discúlpeme, no, que no puedo dejar de hablar, pero le no escucho. se preocupe. Y bueno, creo que para finalizar, pues sí, puntos que siento que se dieron a notar demasiado. Dio a reconocer la importancia de la geografía agrícola. Hizo mucha mención de la agricultura del noroeste. Y habló pues de mucha política, el pleito político de los agricultores y la elección del 88. Muy bien, claro que sí. Eso es muy, muy importante porque cuando nosotros nos situamos en un país diverso o megadiverso, como se conoce, existe esta gran posibilidad de desarrollo agropecuario. Nada más que los tomadores de decisiones, nada más que los legisladores, nada más que operadores de políticas públicas, no se han dado cuenta. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Por qué? Tampoco lo entiendo. No lo logro entender, pero a lo mejor nos toca ver el cambio, que eso es lo más importante. A lo mejor ya a mí, ya no, pero a lo mejor a ustedes sí. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Número de lista 35. Soy yo, maestra, pero ya Ah, participé. ya, mire, no le había notado. Qué bueno. 18. Gracias. Bueno, pues el video empieza con ciertas palabras que dicen que se hace una ley secundaria como es la ley agraria. Sí, Luego, una contrarreforma que da fin al reparto de tierras que se realizó por 72 años y que fue el eje de la política fuerte del régimen postrevolucionario. Después, dice que a fines bueno, tiene sus fines, en los años 70 y su declive fue en 1992, aunque el historiador dice que empieza desde 1991. sí, bueno, ajá. Bueno, la ley agraria tiene un enfoque positivo que surge de la misma ley, Ujú. era una certidumbre de la propiedad de la tierra de ejidos y comunas. Y luego dice que asegura los derechos de la propiedad de los sujetos agrarios y comuneros. Y empieza con el programa Procede, que fue muy importante y que tuvo un auge muy importante desde 1993 hasta 2006. Así es. Luego empieza como la participación de Luis y dice que pues sí, las zonas más productivas fueron las más comprometidas en este espacio, que son las zonas de Sinaloa y Sonora, un 30 y 40% de agricultura. Em, También se menciona a Manuel J. Cloutier, que fue un Ah, personaje muy importante. ¿cómo dice el historiador? Los clutiercitos. Ajá, sí, perdón. Sí. Y pues sí se nota un poquito molesto al ver que el centro y el sur de México, pues finalmente como que no les importaba porque pues ellos no eran los que estaban viviendo en esta situación. Y
se denota el cuestionamiento hacia Echeverría y finalmente el cuestionamiento al sistema entero. Claro. Da parte a la expropiación del 75 y 76 Ujú. que afectaron a 75 personas, perdón. Ajá. Y Y que luego, ahí Dafne, permítame, ahí Dafne precisamente nos hace la mención de quitarnos la idea del pobre campesino, porque había y siguen existiendo, afortunadamente lo digo, pues personajes del sector agropecuario que con esta actividad han logrado una solidez económica, ¿verdad? Bastante productiva. Entonces, en ese sentido, es importante, ¿verdad?, resaltar que nos debemos de quitar estos prejuicios que existen sobre la materia, donde solamente pareciera que hablamos de situaciones adversas y no todo es así, aunque lamentablemente hay como esta situación polarizada, porque por un lado tenemos al campesino que posee una gran fortuna económica y el resto o la gran mayoría viven en situaciones de pobreza y ahora, como dicen, ¿verdad?, de pobreza extrema. Entonces, estas desigualdades son la punta de lanza, o eso es lo que nos dijeron, los fundamentos de esta modificación urgente, necesaria, apremiante. Quiere decir, hasta ahorita, según lo revisado, que a partir de 1992, la hoja ruta, la hoja destino del derecho agrario cambió en sentido positivo, ¿sí? ¿Algo más, abogada Dafne? pues se decía que el objetivo era quitar el fraccionamiento, Ajá, este, y eh, porque, bueno, el propietario tenía varias personas a sus nombres como prestanombres y que tenía muchos hectáreas. Entonces que la mayor parte se le proporcionaba pues a una sola persona y querían quitar pues todo eso. Y ¿cómo trataba se de, llamaba eso? ¿Usted se acuerda? eran latifundios Fraccionamientos simulados. Sí, eran simulados. latifundios, claro que sí, muy bien, pero era un fraccionamiento simulado, porque al momento de que empiezan a estar vigentes las leyes donde me limitan las extensiones de terrenos, ¿qué hago? Lo pongo a nombre de esposa, esposo, hijos, hijas, familiares, familias enteras que poseían extensos territorios, ¿verdad? Pero pues era nada más un disfraz, porque finalmente seguíamos hablando de las mismas titularidades. Muy bien. ¿Algo más, abogada? Y ya por último decía que em, pues se tenía como a los ejidos y comunas como manipulados, ¿no? Y que nunca se les había dado como los derechos que a ellos les corresponden. Y Ajá, ya. el ejercicio de esos derechos. Ahí tenían los derechos. Ahora dime cómo lo hago. Exacto. O sea, ¿cómo lo hago una realidad? ¿Cómo puedo ejercer estas situaciones que dices, me reconoces a través de ordenamientos y políticas públicas? Muy bien, muchas gracias. Vamos por último con el número de lista 33. Sí, profesora. Gracias. Em, yo igual casi que en la misma tesitura que la compañera anterior, Sí, eh, estaba, tomé esa anotación casi una de las cosas que ella comentó, del doctor Luis Aboiles. ajá. Bueno, en primer punto, quisiera compartir que él ha tenido algunos libros eh, en- que hablan específico del algodón Ujú. y más actual creo que es del agua y creo que eh, la persona que le estaba o que estaba interactuando con él, ella hablaba que era así como era obligatorio, ¿no? Eran obligatorios estos libros. Am, a mí en lo personal sí se me hace algo, el tema es político,
pero tiene que ver con todo, ¿no? Con lo económico, con lo Por agrario. supuesto. Y definitivamente, pues como él es historiador, tiene esta vasta información de todo lo que ha ocurrido en México. Y entonces, uno de los puntos que él retoma es cómo empieza a forjarse la reforma agraria y tiene que ver con este hombre que es apellido Cloutier, que Ujú. son los herederos políticos de los agricultores afectados en este momento. Sí. Que pues es en los estados de esta parte del noroeste que él reafirma. Y bueno, lo que usted preguntaba acerca de cómo se llamaban estos fraccionamientos simulados, y también él retoma el nombre de neolatifundistas. Así es. Y eran dos problemas, básicamente, lo que él explica. Una, esta parte de los fraccionamientos simulados, que era que un propietario tuviera varios predios y entonces a cada predio pues se le daba el nombre, se le asignaba, ¿no? A su hijo o a un prestanombres, a la Sí. esposa. Y entonces pues estos predios pues se hacía más grande. Él decía que eran más de 500 o 600 hectáreas por, este, y mm, también pues menciona a varios presidentes eh, que prácticamente son casi 4 presidentes, pero él menciona que Luis Echeverría, o no sé, ay, no recuerdo bien si era Luis Echeverría o López Portillo, Ajá. que era el mayor agrarista, ¿no? Por estos dineros que se otorgaban hacia las personas por la expropiación. Y hablando de eso también, que es No es por el dinero, sino por la extensión de terrenos que fue repartido durante su sexenio. Y Oh, sí, estamos sí, sí, hablando, ajá, así es, ajá, sí. sí, sí, es cierto. Ujú. Y por el tema de eh, mm, la expropiación agraria, trataba de eliminar estos dos puntos que ya había mencionado, el fraccionamiento simulado o los megalatifundios Ajá. y las tierras que se rentaban. Bueno, ahí debe ser Y latifundio o minifundio improductivo, la figura. Ajá. ya, ok. Sí, porque una cosa es, no hay Sí, mega. y No puede decir mega algo que ya es entonces, grande. Entonces diga latifundio o minifundio sí, los improductivo. latifundios se hacen, Así de es. hecho ya, Ajá. sí, Muy bien. ok, sí, muchas gracias. Y esta parte de que las personas, am, el Estado estaba coludido con estos personajes Ajá. que tenían los latifundios o los neolatifundistas. Y entonces él menciona, el doctor Luis Aboiles menciona que iba en contra de la propia legalidad, pero aún así lo seguían haciendo. Por supuesto. Y dice que estos neolatifundistas, eh, dice que ellos comentaban que era una forma de organizar la agricultura. Ah, Pues sí, um, para su beneficio, por supuesto. claro, sí, Ajá. era como Sí, una cortina de humo al decir esto, ¿no? Una forma de organizar la agricultura. sí, claro. Y Ajá. por último, él menciona que en la actualidad debe de haber una unidad de la sociedad con las instituciones privadas que tienen la capacidad, ¿no? Para hacer mm, ay, no recuerdo qué, Bueno, aquí, Rodrigo, estamos hablando de la sí, necesidad de un cambio. Este cambio no lo podemos hacer solamente la sociedad civil organizada, sino que debe ser de la mano de las instituciones que están legitimadas, porque nosotros podemos tener buenas ideas, podemos tener un proyecto. ¿Qué pasa si no tenemos el apoyo, verdad, de esta infraestructura del gobierno mexicano para poderlo hacer una realidad? Aquí tenemos que trabajar, sí, de manera coordinada en beneficio de todos,
porque usted podría pensar, usted y todos nosotros podríamos pensar de manera individual, y a mí qué con el sector agropecuario, yo no tengo tierra, yo no pertenezco a una comunidad agraria, yo, vamos, no tengo ningún patrimonio, injerencia, actividad y tampoco voy a dedicar mi ejercicio profesional. Sí, es hasta cierto punto aceptable dicho argumento, pero usted pertenece a una colectividad que satisface necesidades básicas a través del sector productivo. Entonces, a todos nos competen estos temas. Si ellos producen más y mejor, todos somos beneficiados. Cuando empecemos a pensar de manera colectiva y no solamente desde mi tribuna, desde mis necesidades, desde incluso mis propios intereses, la postura va a modificarse. Oigan, muy bien, a los seis abogados que han participado y han tomado el día de hoy la opción de tomar y realizar sus actividades. Desconozco cuál haya sido el contexto para los demás, pero saben ustedes que el día de hoy hay evaluación en la siguiente hora. No se los tendría que recordar porque ya estaba en la misma plataforma. Y bueno, pues yo creo que el haber realizado las actividades les va a dar mejores posibilidades de poder responder, pero creo que eso es tarea individual, ese es compromiso de cada quien y bueno, ya lo dejamos al libre albedrío. Somos respetuosos de quien decida no hacer tareas, de quien decida no participar. Y bueno, continuamos entonces. Este contexto, muchachos, nos sirvió como un referente eh, refrescante, con una óptica completamente diferente. Dejemos de hablar solamente de abogados, porque además de que puede ser enriquecedor observar otras posturas, queremos hablar con una persona que conoce, una persona, yo dije, bueno, de manera yo podría platicar el contenido, pero qué mejor que la propia persona, porque es investigador, para que nosotros le digamos, además, es un referente intelectual en México. Entonces, para mí era muy importante que ustedes lo escucharan de viva voz. Sé que observaron ademanes, posturas, vieron lo desenfadado de la plática y eso nos habla de una comodidad en el grado máximo para hablar de lo que nos gusta. No nos interesa mantener la pose, no nos interesa incluso lo que llevamos puesto, porque lo más importante es compartir el conocimiento. Y entonces vean cómo es que es enriquecedor, ¿verdad? Observar una persona avesada en el tema y hay una sola mención, ¿verdad? Que particularmente es preocupante. Una persona que sabe tanto en materia de aguas en México resulta reconocerse como que no puede él hoy en día señalar puntualmente ese porcentaje de aguas nacionales, cuántas de ellas están en manos del sector agropecuario. Porque hemos escuchado, lo hemos visto, que el 51% del territorio nacional está sometido a esta modalidad, ejercicio de la nación de qué? Propiedad social, es decir, ejidos, comunidades y pequeña propiedad. Pero ¿y el agua? No existen datos, es correcto, no existen datos formales que nos digan cuánta agua del territorio nacional sigue siendo parte del sector agropecuario. Y que lo diga una persona que es experto, que escribió un libro además de las aguas, me preocupó más. Dije, pensé que solamente éramos nosotros. Qué bueno que ya lo dijo alguien que sí sabe, ¿no? Bueno, vamos a empezar ahora, ya después de ver ese contexto y que ya llevan ustedes la lectura de la publicación de la Procuraduría Agraria, que es obviamente una naturaleza completamente normativa. Ahora nos ocupa revisar el contenido del artículo 27 constitucional. Ustedes, ¿verdad? Ya tenían como actividad, pues el hecho de empezar a encontrar eran esas menciones, cuáles eran esas particularidades, ¿verdad? Del artículo 27 que evidentemente nos permiten conocer cuáles son esas líneas puntuales del sector agropecuario, ¿sí? Entonces, vamos a empezar
Permítanme, por favor. Perdón, muchachos, no lograba conectar el audio, pero bueno, ya estoy. ¿Me escuchan todos? Sí, profesora. Muchas gracias. Bueno, del artículo 27, ay, lo puse en pantalla y lo estoy moviendo yo sola. Vamos a ver específicamente qué partes nos rigen a nosotros. Como saben, bueno, el hecho de decir propiedad de tierras y aguas comprendidas, obviamente tierras y aguas, ejidos y comunidades también nos ciñe. Por lo tanto, tenemos que reconocer que el propietario original de todo esto es la nación. ¿Qué derecho le reconocemos a la nación? Pues evidentemente le reconocemos esta posibilidad de transmitir el dominio de ellas. ¿A qué particulares en el sector agropecuario? A ejidatarios, a comuneros, ¿verdad? A los pequeños propietarios. Segundo párrafo, las expropiaciones solo podrán hacerse por, aquí el comentario sería, en materia agraria existe lo que se llama expropiación agraria. La expropiación agraria se da bajo los mismos supuestos que nosotros tradicionalmente a través del derecho administrativo conocemos, que es
por causa de utilidad pública y mediante indemnización. ¿Es correcto? Sí. Causa de utilidad pública, aquello que beneficie a la mayoría. En contraprestación, pues hay una cantidad, ¿verdad?, económica de una cuantificación que se hace para aquellas personas que han sido afectadas con este decreto expropiatorio. Después nos vamos al tercer párrafo. ¿Se vincula o no? Sí se vincula. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer, bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa? Dentro del sector agropecuario tenemos una subdivisión interna que nos habla de tierras de asentamiento humano, tierras de uso común y lo que se conoce como tierras parceladas. Aquí nosotros debemos de puntualizar que precisamente el Estado mexicano está preocupado por realizar un ordenamiento del territorio nacional, en los que por supuesto se incluyen los ejidos y las comunidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conservar, mejorar y que crezcan nuestros centros de población, pero sobre todo que vamos a vigilar que estas situaciones de ordenamiento sean o mantengan el equilibrio ecológico de la región. Ahora, nos dice también que se va a dar lo que va a ser el fraccionamiento de los latifundios. Ustedes saben que en México están prohibidos. ¿Está prohibido qué? El acaparar extensos terrenos, ¿verdad? Entonces, también en el sector agropecuario existen medidas puntuales. ¿Dónde vamos a encontrar las medidas puntuales? Solo ténganlo en la memoria. Ahorita vamos para allá, fracción 15, porque la fracción 15 va a ser la unidad de medida que nos va a ofrecer la Constitución para que nosotros conozcamos cuándo nos ubicamos en un latifundio. Si a mí me dicen que es vasta extensión de terreno, pues yo fíjense que básicamente, lo digo desde mis limitaciones, dijera pues cuando se rebasan los límites legales. Ah, ¿y cuáles son los límites legales? Permíteme explicarte, de acuerdo a lo que es la clase de tierra, la actividad agropecuaria, la base constitucional son 100, 150 y 300 hectáreas, ¿sí? Pero para que yo pueda puntualizarlo, pues necesito también incluso conocer ubicación geográfica, ¿sí? Entonces a eso me refiero con el fraccionamiento de latifundios. Y aquí es muy importante establecer, dice en términos o en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de, me detengo, porque nunca hemos hablado de esto. La ley reglamentaria, ¿cuál es? Ley agraria. Organización y explotación colectiva, ¿cuál es, maestra? Bueno, explico. Los núcleos agrarios, tanto ejidos y comunidades, tienen esta posibilidad jurídica. Si yo le digo a usted posibilidad, quiere decir que no es obligatorio. Puede usted tomarlo o no. En el caso de ejidos y comunidades, existe a través de una decisión consensuada, una decisión de mayoría a través del órgano supremo, que es la Asamblea, el poder determinar si realizamos una explotación individual, es decir, nos da esa posibilidad de que los titulares de esos terrenos rústicos puedan o no ejercer actividad agropecuaria y a qué actividad agropecuaria se van a dedicar. Eso es explotación individual. Explotación colectiva nos referimos a que por decisión de asamblea hemos decidido por mayoría calificada, ¿sí? Que el dedicarnos a una actividad agropecuaria en concreto, ¿sí? A eso nos referimos. Y cuando nos dicen la organización, ¿cómo se da la organización de los ejidos y de las comunidades? ¿A través de qué? De los cuerpos normativos más cercanos. ¿Quién recuerda cuál es el cuerpo normativo más cercano? ¿Cuál es este ejercicio autónomo donde ejidos y comunidades se dictan sus propias leyes de convivencia social, económica y demás? ¿Cómo se llaman estos cuerpos normativos? Váyanlo checando. Se llama reglamento interno en el caso de ejidos y estatuto comunal en el caso de la comunidad agraria. Si usted no lo está recordando, quiere decir que no está estudiando. Entonces, así van a ser de ahora en adelante las actividades semanales. Dejo materiales, ustedes los estudian y hago evaluaciones, ¿sí? Bueno, seguimos entonces.
En los términos entonces de la ley agraria, traduciendo el contenido del artículo 27, la organización que sabemos nosotros se da a través, o las bases de la misma se da a través del reglamento interno o estatuto comunal, expresado formalmente a través también de los órganos de representación, asamblea, comisariados y consejos de vigilancia. Y por último, el tipo de explotación que se decida. Ahora, ¿todo esto para qué? Pues para el desarrollo de la pequeña propiedad rural. ¿En qué nosotros vamos a verificar que hay desarrollo? Pues hay eficiencia productiva. Hay además mejores condiciones de vida. Creo que gráficamente lo podemos entender de manera perfecta, porque además, ¿cómo le va a coadyuvar el Estado mexicano? Con fomento. ¿Cómo lo va a fomentar? Políticas, planes sectoriales, aplicación de erario público de manera eficiente. A eso nos referimos en esta sección, ¿sí? Y obviamente todas estas actividades que tienen una tilde económica, evidentemente, no solamente de autosatisfacción de necesidades, también lo tenemos que ver o vincular con lo que nosotros conocemos como impacto ambiental, daño ambiental o simplemente evitar la destrucción de estos elementos naturales y evidentemente los daños que pueda sufrir la propiedad. ¿Y a quién perjudicaría? Pues a todos nosotros, particularmente a esas colectividades, ¿sí? Entonces, el siguiente párrafo no nos corresponde. Parcialmente nos corresponde, ¿sí? Porque estamos hablando de las aguas y de la ubicación geográfica que excepcionalmente algunos ejidos tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor están ubicados en alguna zona ribereña, están ubicados tal vez con alguna situación vinculada a la extracción. En esos casos concretos sí nos vincularía, en términos generales no. Aquí cuando nos habla en el siguiente párrafo del dominio de la nación, acuérdense que hablamos de la triple I, inalienable, imprescriptible e inembargable. Y aquí, bueno, lo retoma precisamente como el dominio de la nación, adjudicándole dichas cualidades jurídicas y evidentemente nos habla del ejercicio. Eso creo yo lo manejan perfectamente en otra materia que se llama derecho administrativo, a través de las concesiones como los permisos formales otorgados por el Estado para la explotación de recursos. El siguiente no nos ocupa porque se trata de petróleo e hidrocarburos. Y después nos habla de aprovechamiento de combustibles nucleares, tampoco nos ocupa. Zona económica exclusiva tampoco. Y nos vamos directamente a lo que vamos a considerar la fracción número 4, que habla de las sociedades mercantiles. Aquí concretamente, ¿de qué nos habla? Bueno, pues nos habla de lo que se conoce como contratos de sociedad o asociación en materia agraria. Digo, aquí no lo dice, pero para nosotros nos aplica porque nos dice, las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto social. ¿Dónde vamos a conocer el objeto social? Permítanme abrir en este momento el artículo 108 de la Ley Agraria y entonces ahí vamos a empezar a verificar. De hecho, todo este título de la ley del 108 al 124 nos va a dar esa posibilidad, ¿sí? Aquí nos dice, ¿cómo son las sociedades rurales? Otra vez voy a lo que es la puntualización constitucional. Las sociedades mercantiles por acciones. Ahora, ¿cómo lo aplico al sector agropecuario? En el título cuarto del 108, ¿verdad? Constituir, ¿qué podrán constituir? Se los resumo porque no es momento de verlo. Nos dice, uniones de ejidos o comunidades, empresas ejidales o comunales, sociedades de producción rural y asociaciones rurales de interés colectivo. Estas son las 4 posibilidades, formalmente hablando, desde la ley agraria, que nos da esa posibilidad de constituir lo que se conoce como sociedades mercantiles. En este sentido, dice que podrán ser propietarias de terrenos rústicos únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento. Aquí, perdón. ¿Cuál es la extensión necesaria, maestra? Es que no sé cuál es el objeto. Esa sería la segunda pregunta. El objeto social, bueno, va a ser precisamente la intención de la sociedad. ¿Para qué vamos a conformar una figura asociativa? ¿Quiere usted brindar ayuda mutua? ¿Quiere usted brindar aprovechamiento de recursos naturales? ¿Quiere usted prestar un servicio agropecuario? Cualquiera de estos
puede ser parte de lo que se conoce como objeto social, pero como nosotros no podemos determinar a través de la ley, porque recuerde que la Constitución solamente es un fundamento. Las reglamentarias son las que se debiesen encargar de establecer, ¿verdad? Ya con toda puntualidad estos requerimientos. Pero ¿qué cree? Que la ley agraria no lo hace porque nos repite el contenido de la fracción cuarta de este artículo 27 y únicamente nos dice que no deberá exceder y aquí nos va a establecer un límite. Aquí está, mire. El límite lo vamos a encontrar en esta parte. 25 veces los límites señalados en la fracción 15 de este artículo. Maestra, ¿cuáles son los límites? Bueno, la base son 100, 150 y 300 hectáreas, pero va a tener que modificarse de acuerdo a dos elementos. El primer elemento es la clase de tierra y el segundo es la actividad agropecuaria, ¿sí? Hasta aquí nos quedamos. Estoy viendo que estoy por terminar esta transmisión. Dígame si tiene alguna duda hasta aquí del contenido del artículo 27 constitucional. Profesora, ¿las medidas en qué fracción viene? Es que ya no... En la 15 se lo muestro, permítame, para que de una vez digo, no, ya no nos da tiempo de explicarlo, pero lo muestro, es en la fracción 15 del artículo 27. Voy para acá. Aquí está, mire. En la fracción 15 dice, en los Estados Unidos quedan prohibidos. Y aquí le dice, se considera pequeña propiedad la que no exceda por individuo de 100, ¿sí? Hectáreas de riego o humedad. Y luego aquí en el segundo párrafo, de hecho sería la tercera expresión, ¿sí? Esta, se llama una regla de cómputo y equivalencia, ¿sí? Que nosotros vamos a hacer en la siguiente clase, ¿sí? Esto es a lo que se refiere. Estos son los límites que multiplicados por 25 veces es el número total de hectáreas que se permite ostentar o permite que sean propietarias las sociedades, ¿verdad? Mercantiles cuando estamos en un contrato de sociedad o asociación. Aquí está, mire. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Y aquí lo tenemos. 25 veces los límites señalados en la fracción 15 del artículo 27. ¿Sí? ¿Quedó claro, abogada? Sí, muchas gracias. De nada, Beatriz. ¿Alguien más? Muy bien, pues nos despedimos momentáneamente. A las 11 de la mañana seguimos viendo lo que es el artículo 27 y en la segunda parte realizamos la evaluación de la actividad semanal número 4. Muchas gracias por conectarse y nos despedimos, les reitero, solo un momento, un par de horas y a las 11, por favor, se vuelven a conectar. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias, Iván. Gracias. Gracias.